Bueno, esos 20,000 colones que necesitaba cancelar por aquí, esa refri que se me dañó este mes, tengo que mandar a arreglarla, ese piquillo que me quedó en la deuda y así tenemos un montón de cositas que uno dice, son los piquitos como para salir avante en esta quincena y esa es la realidad de la mayoría en nuestro país y por eso hoy queremos abordar cómo enfrentar todas estas situaciones con el licenciado Mario Redondo. Licenciado, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimo gusto, Patricia. Efectivamente, tenemos serios problemas de endeudamiento en la población costarricense. Una realidad nacional, podríamos decir. En los últimos 5 años, los costarricenses, las deudas de los costarricenses han aumentado en 101%, una cantidad enorme, lo cual obviamente tiene en situación de congoja a muchas personas. Y por eso de una vamos a empezar a apoyar a los televidentes con sus recomendaciones y vamos con la primera situación, ahí la tenemos en pantalla, donde dice que José González no le alcanza para reparar el carro que usó para trabajar y necesita resolverlo. Ya, ¿qué tan seguro es pedir plata a través de uno de esos anuncios que se encuentran hasta en los postes? Eso es cierto. Y dicen préstamos rápidos. ¿Qué tan seguro es, licenciado? Bastante inseguros, ¿verdad? Lo que debemos decir es que prácticamente estos créditos se afianzan en garantías que normalmente son garantías hipotecarias, en muchos casos garantías prendarias. Esto quiere decir que tiene que poner a responder una propiedad o tiene que poner a responder un vehículo y a veces el salario, ¿verdad? Y pues yo que soy abogado he visto muchísimos casos de gente que termina perdiendo su vivienda, que termina perdiendo su vehículo, que termina con el salario embargado, pagando además altas tasas de interés, costas procesales, costas de abogados y en fin, hay que recomendarle a la gente evitar llegar a esto, porque una vez que ya se llega a cobro judicial, los montos que se tienen que pagar se multiplican en muchísimos casos por lo que son las tasas de interés, las moratorias y por otro tipo de costas que definitivamente son muy elevadas. Bien, y vamos con la segunda consulta y María Hernández es la que lo hace. A mí todos los días me llaman para ofrecerme plata, pero me dicen que lo que hacen es pedir requisitos. Los lugares que solo piden la cédula y ofrecen hasta millones para endeudarse, ¿son verdaderamente confiables? Mire, se viene dando una situación que a mí me preocupa y es que parece que hay recursos que no son recursos sanos, hay gente tratando de lavar recursos, se habla de gente, de colombianos que llama a la gente dando préstamos fáciles, pero después son altísimas tasas de interés y cuando no hay pago, hay en algunos casos algunas situaciones de cobros recurriendo ya a amenazas o situaciones de violencia, lo cual es altamente peligroso porque alguna situación, personas en situación de congoja pueden terminar hasta comprometiendo su vida o la vida de su familia o sometiéndose a situaciones de violencia que son altamente contraproducentes. Don Mario, ¿qué pasa, por ejemplo, con el televidente que nos está escribiendo por WhatsApp y que nos dice que tiene 7 meses de no tener trabajo y que la llamadera y llamadera y llamadera para cobrarle es tremenda? ¿Qué hacer en este caso? Bueno, hay seguros de desempleo en algunos casos con algunas deudas, por eso las deudas apalancadas con organismos del sistema bancario nacional son las más convenientes. Cierto, y esa es otra parte del problema, que tenemos un sistema financiero que no le está respondiendo a la población. Tenemos enormes vacíos donde la gente no le queda más que salir a endeudarse en el sector informal. Claro. Y endeudarse en el sector informal no solamente significa someterse a altísimas tasas de interés, sino que también significa exponer hasta su vida, digo yo, porque ya cae en manos de gente muchas veces inescrupulosa que anda precisamente colocando dinero y que está dispuesta a otro tipo de cosas. De ahí que lo primero, uno esperaría del sistema financiero nacional una respuesta más eficiente a las necesidades de la población. Uno lamenta que tenemos bancos que a veces solo le prestan a quien demuestra que no tiene necesidad de un préstamo. A la gente que realmente tiene necesidad, no hemos logrado, incluso que los bancos del Estado, que deberían ofrecer condiciones distintas a los bancos privados, porque se supone que tienen un fin público y ese fin público debería ser tenderle la mano a la situación en situación de vulnerabilidad, muchísimas veces no lo está haciendo. Por eso el gobierno anuncia recientemente un plan de salvamento
para las personas, que tal vez lo podemos analizar brevemente ahora. Bien, tenemos a doña Vanessa Quiroz, que también nos escribió y dice que hace 2 meses pidió 100,000 colones a un prestamista, dice ella, y en su empresa, y no ha logrado cancelarle. ¿Esa podría ser causa de un reporte de recursos humanos? Porque a ella lo que le da, obviamente, miedo es perder su trabajo, ¿verdad? No lo debería ser, ¿verdad? No es una causal de despido en no lo establece el artículo 81 del Código de Trabajo, que una causal de despido sea que usted tenga deudas pendientes o que esté en cobro judicial. No me parece que esa sea una razón válida. En algunas actividades, algunos patronos son más rigurosos en eso porque no les gusta aplicar embargos, pero la verdad es que un despido por esa naturaleza no es justificado ni tiene ningún fundamento legal. Aquí tenemos otra consulta que entra por WhatsApp y nos dice que la hija fue fiadora de un carro, ¿verdad? Pero no pagaron y evidentemente ya le quitaron el carro, pero no del fiado, sino el de ella, ¿verdad? Y además de esto le siguen llamando para que pague. Sí, aquí tenemos 2 problemas, ¿verdad? Obviamente las fianzas son terribles. Yo Prohibido. creo que uno tiene que obviar al máximo las fianzas porque no son pocos los que han caído en una situación de que terminan pagando las operaciones. Acompañé a un cuñado hace pocos meses porque fió a una persona, dejó de pagar al año y él ha tenido que pagar durante 5 años una deuda y fuimos a tratar de ver si podía hacer un arreglo. Pero además la deuda aumentó enormemente. Claro, entonces yo diría que con las fianzas muchísimo cuidado. Yo las obviaría al máximo, ¿verdad? Significa un riesgo muy importante. Y el otro tema es que muchas veces las entidades que prestan le ceden a oficinas de cobranza. Y esas oficinas de cobranza muchas veces incurren en arbitrariedades. Se lo quiero decir, me empezó a llamar personas que viven en casas de interés social. Las casas de interés social están protegidas por el régimen de habitación familiar. Esto quiere decir que no pueden ser embargadas, salvo que la deuda haya sido adquirida con anterioridad o que estando el régimen de habitación familiar haya sido consentida por ambos cónyuges, por la pareja. Si solo firmó él o uno de ellos, no pueden embargarlo. Sin embargo, las oficinas de cobranza asustan, llaman, hostigan a las personas y les empiezan a decir, mire, ya fuimos a hacer un avalúo, o el sábado llegamos a su casa con un perito, van a hacer un avalúo y de una vez le vamos a rematar, de ahí que si usted no viene a pagar tal suma de dinero para tal fecha, va a tener un problema. Eso no es cierto. Ahora, vea qué situación esta de la que nos llama otro televidente y nos dice que tiene una deuda de 100,000 colones en un almacén de estos donde sacan electrodomésticos, ¿verdad? Y no ha podido pagarlo, pero entonces le llamaron del almacén amenazándole precisamente de que le iban a congelar su cuenta en el banco. Bueno, lo que pueden hacer, la mayoría de las veces lo que hacen es, obviamente, repito, se lo ceden en una oficina de cobranza y esta gente opta por asustar a la gente. Muchas veces asustarla con la vaina vacía, para decirlo de alguna manera. No siempre pueden actuar como lo dicen. Tienen que ir a un proceso de cobro judicial, a los juzgados de cobro judicial, tienen que notificarle a usted que hay un proceso y obviamente si está dentro de las opciones embargarle el salario. Ahora, no le pueden embargar todo el salario. Hay un monto que es inembargable dependiendo del ingreso de la persona. Hay una cantidad de dinero, un monto base que la ley respeta, que a usted no se le puede embargar. De ahí para arriba se le puede embargar por tracto, se le puede embargar un 10, un 15, un 20, hasta un 25%, pero son tractos ahí. Obviamente que los intereses aumentan demasiado y usted puede terminar pagando, si debía 100,000 colones, puede terminar pagando 10 o hasta 20 veces más de lo que le estaba debiendo. Licenciado, muchísimas gracias por ayudarnos a evacuar las consultas de nuestros televidentes y esperamos tenerlo aquí nuevamente. Muchas gracias. Un honor para servirles. Que pase un feliz día. Igualmente, gracias. Pero